Dando comienzo con una oración al Señor y son muy bienvenidos y les saludo en el nombre de Jesucristo y los bendigo en el nombre de Jesucristo. Y vamos a darle lectura el capítulo 1, verso 26 en adelante. Dice la bella palabra del Señor, hermano y hermana que está aquí, capítulo 1, verso 26 en adelante del libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, dice, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, dice, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, dice. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí dice tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llaman estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Padre, yo te doy gracias nuevamente por esta lectura que acabo de leer. Padre Santo, Señor, tú eres Dios, el que ha hecho todas las cosas, Padre Santo, desde el principio hasta hoy, el cual sigue trabajando con el ser humano, Padre Santo, para llevarnos todos a su presencia, al cielo. Gracias, Padre Santo, que tu palabra sea aprobada por ti hoy, que estamos de acuerdo en lo que dice la palabra, todos los acontecimientos que ya fueron hechos, Padre Santo, y los que faltan por hacerse, todo se cumplirá al pie de tu palabra, como tú lo has dicho, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Pues aquí miramos un gran milagro, milagrazo, gloria al Señor. Lo que había más de 300 profecías, 345 profecías de que Cristo venía. Aquí se cumple cuando viene el ángel, un ángel enviado por Dios a esta joven, diciéndole muy favorecida, Dios está contigo. Has hallado gracia ante los ojos de Dios. Le da esa gran noticia y ella se estremece, se asusta, se espanta, dice, ¿cómo será posible? Si yo no he estado con ningún hombre, ni tengo. Ella estaba comprometida con José, pero no se había llegado el tiempo. ¿Cómo será posible? Pero el ángel le empieza a hablar, dice, porque hoy has hallado gracia ante los ojos de Dios. Qué bonito es hallar gracia ante los ojos de Dios, hermano. Qué hermoso hallar gracia ante los ojos de Dios. Así como María tuvo un llamado, cada uno de nosotros también tenemos un llamado. Cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios en nuestra vida. Cada uno. Ella tuvo una gran virtud de ser el instrumento, el vaso donde Dios pusiera a su Hijo para traer y restaurar todo lo que Adán y Eva fallaron. Todo lo que Adán y Eva hicieron incorrecto, la desobediencia, la maldad, el pecado que vino, la muerte espiritual para ir al infierno. Cristo vino a restaurar todo lo que había malo y a traer salvación a todo el mundo entero, a todo el planeta Tierra que en Él cree. Dice la palabra del Señor que Jesús, dice que tenemos que reconocer que Jesús es el único rey que nació humildemente y vivió humildemente entre la gente pobre, dice, y Jesús fue el rey de los hombres
Y no hay palabras que puedan describir ese carácter en que maravillosamente armónico, con una firmeza y una dulzura, tanta dignidad, tanta humildad, tanto amor, tanta sabiduría, tanta sencillez, tanta santidad y ayuda para nosotros, en la misericordia de Dios, para cada uno de nosotros que creemos en Dios. Y hoy nosotros nos podemos gloriar en el Señor grandemente. Dice la palabra en Lucas capítulo 2, verso 7, que esta joven dice que dio a luz a su hijo, dice primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí está ya el cumplimiento de lo que el ángel le anuncia. El cumplimiento de lo que el ángel le anuncia. Le anuncia que iba a caer embarazada, pero no de hombre, sino del Espíritu Santo, de que Dios mismo iba a cubrirla. Porque ya digo, no tengo varón, dice que cuando José, con el que estaba ya desposado, se dio cuenta, quiso dejarla, quiso irse de su presencia secretamente, pero Dios le habló a él en un sueño diciendo, no tengas temor de tomar a María por tu esposa, dice, porque lo que en ella hay, dice, no es de hombre, es de Dios. Y él obedeció, y él obedeció y él hizo todo lo que tuvo que hacer para cumplir. La Biblia dice que cuando este niño nació, enseguida vienen unos pastores a glorificar su nombre de Dios, que fueron avisados de que el rey de Israel, el niño iba a nacer, que lo iban a ver. Dice que cuando el rey se dio cuenta, dijo a ellos, ¿dónde está ese niño? Dice, para que yo vaya y lo adore, y lo engañaron a él y se enojó. Y este hombre mandó matar todos los niños de 2 años, más de 2 años para abajo, dice, para poder estar seguro que no naciera ese niño que iban a llamar como el rey. Y pues la historia dice que José y María se fueron a Egipto para que no lo mataran por un tiempo, mientras que moría ese rey que quería matarlo. Y dice la palabra aquí que Jesucristo, en el capítulo 2, sufrió dolor desde pequeño. En el capítulo 2 de Lucas, verso 21, que Cristo, cumplido los 8 días de nacido, fue llevado para ser circuncidado. Y le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido dado por el ángel antes que fuese nacido, que quiere decir Salvador. Y dice la palabra del Señor que también él, en ese mismo libro de Lucas, capítulo 2, verso 21, dice que la palabra del Señor, capítulo 2, verso 52, vamos a leer el verso 52, donde dice que Cristo crecía. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesucristo desde su niñez se dedicó a aprender de Dios. Si nos retractamos un poquito, ahí en el verso 41 dice que, del verso 39 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, dice, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y María, José y su madre. Y pensando en esto, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, dice, y oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se sorprendieron
Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dice que ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con de ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cristo desde niño buscaba de Dios, buscaba del Padre. Desde niño se dedicó a aprender la palabra, se dedicó a crecer en conocimiento y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Él estaba consagrado hasta que se llegó el tiempo de su sacerdocio, que fue como a los 30 años de edad, fue cuando comenzó haciendo el primer milagro, haciendo el vino, convirtiéndolo en agua en una boda, y empezó a hacer el servicio, sus milagros. Y qué hermoso ver la historia de Dios, los planes de Dios para nosotros, hermanos. Todo eso fue planeado para que todo el mundo, todo el planeta Tierra, tuviera oportunidad de poder reconocer el Dios que tenemos, el Dios que creó el mundo, las estrellas, todo lo que existe, el universo, todo lo que hay. Y que lo más importante para Dios somos nosotros. Somos nosotros, porque Él puso todo esto para beneficio de nosotros, para reconocer que hay un Dios que nos ama, un Dios que envió un Salvador aquí a la tierra. La Biblia dice que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, luz le resplandeció Jesucristo. 345 profecías en el Antiguo Testamento diciendo que venía a salvarnos, a salvar al mundo que estaba en tinieblas. Completamente estábamos destinados, por cuando todos habíamos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero aparece Jesucristo y por medio de su sangre, hoy todo aquel que cree en Él y le sirve a Él y es fiel con Él y camina con Él, el día de su muerte o el día del arrebatamiento de la iglesia va a estar con Dios. Amén, va a estar con Dios. Vamos a estar con Dios. Y de eso se trata este estudio. Y este estudio es un ejemplo para nosotros como los padres, instruir nuestros hijos en el camino de Dios. Instruirlos desde niños, desde que sale el vientre de la mamá, que la instrucción siempre esté con esos niños creciendo en el amor, en el temor de Dios, en la obediencia a Dios, en la fe en Dios, en la fidelidad con Dios, para que el día de mañana, cuando crezcan, sigan firmes, porque nadie sabe cuándo Dios nos llama. No sabemos cuándo nos llama, si es hoy o de aquí a 10 años, cuántos años, pero sí sabemos una cosa, que Dios tiene un límite para mí, para usted y para todos los que estamos en este cuerpo mortal. Él tiene un tiempo para nosotros y Él es maravilloso para nosotros. Y Jesús, así fue en su crecimiento. Jesús en su crecimiento, dice aquí la palabra del Señor que se dedicaba a la sabiduría, a buscar. Estaba en medio de los sacerdotes, de los intérpretes de la ley, preguntando y enseñando y también opinando. Dice aquí, vuelvo a leer un poquito aquí, donde dice la Escritura que a Jesús, cuando se le perdió a papá y a mamá, después de 3 días de perdido, no lo encontraban hasta que regresaron nuevamente a Jerusalén, al lugar donde iban a adorar, y ahí lo encontraban, ahí lo encontraron. Dice aquí que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, ¿Cuánto le gustaría que sus hijos anhelen estar en el templo, buscando las cosas de Dios? Amén, hermano. Allí no era que papá o mamá lo estaba empujando, él mismo se quedó en el templo. Quería conocer del Padre Celestial, quería conocer el reino de los cielos, quería saber del futuro eterno. Fue enviado por Dios, aunque era Dios, pero estaba en su crecimiento como niño. Y él estaba creciendo en estatura y en sabiduría, en conocimiento. Y estaba ahí con la gente religiosa, preguntando, dialogando, opinando, hermano. Y dice que cuando todos le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, porque preguntaba y también él ponía el conocimiento de la parte de él.
Y dice la palabra del Señor que para nosotros, qué lindo tiene que ser que, hermano, y debe de ser así, hermano. La Biblia dice en Proverbios 6:20, Proverbios 6:21 dice que si instruimos a nuestros hijos en el camino de Dios, cuando crezcan, van a ser maestros para otros niños, van a ser maestros, van a ser usados por Dios. Dice que cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su mamá, hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? Dice, aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero ¿qué les contestó? Dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Estaba peleando un derecho que tal vez fue desobediencia. Para mí a veces la desobediencia no estaba en algo malo, estaba en algo bueno, algo maravilloso. Estaba buscando las cosas celestiales. Dice aquí que él descendió con ellos, dice, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, a su mamá y su madre guardaba todas las cosas en su corazón, pero Jesús crecía. Seguía creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Y este estudio se trata, hermano, de que Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. ¿Cuándo me está escuchando? Desde niño lo que hacía. Nosotros ya estamos mayores, pero tenemos niños que también podemos enseñarlos a ellos. Podemos dedicarlos al Señor desde chiquitos, a que van creciendo en ese temor, en esa sabiduría. Amén. ¿Me está escuchando, hermano? A que no anden en otras cosas que son tentación de pecado, que anden en las cosas buenas, en las cosas que vale la pena, pues. Entonces, Cristo desde el principio es anunciado como el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, como el príncipe de paz, como dice el profeta Isaías. Dice aquí como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice el apóstol Juan, como el nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Dice en Filipenses 2:5, va conmigo al libro de Filipenses 2:5. Aquí dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Haga pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que hubo en Cristo Jesús desde pequeñito, buscaba el reino de Dios, buscaba al Padre Celestial, buscaba las cosas celestiales. El cual siendo en forma de Dios, dice el verso 6, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, dice, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, él se convirtió como hombre completamente. Él era hombre completo y Dios completo también, pero aquí estaba en la condición de hombre, dice. Y dice el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. No se puso en el puesto que él debía de tener, siendo el que crió el universo, el Dios del universo, no. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él podía evitar la cruz porque no hizo nada malo. Él podía defenderse porque no era inocente, pero él tenía que pagar el lugar que nosotros tenemos que pagar. La muerte, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y él vino a pagar ese pecado muriendo por nosotros. Dice aquí la palabra en el verso 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Alabado sea el Señor, hermano. Qué hermoso saber en quién está nuestra fe. Qué maravilloso, hermanos, saber en quién está nuestra fe. Nuestra fe está puesta en Cristo, que es el nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. A su nombre, hermano. Él es el único nombre aceptado por Dios, el único nombre apropiado, el único nombre que es dado por Dios, el cual el hombre puede ser salvo. Y todo lo que está
en la tierra, en el planeta Tierra, necesita conocer a Jesús, que no hay otra forma de cómo nosotros llegar al Padre, no hay otra forma como nosotros ser salvos de la condenación del infierno. Únicamente Jesucristo con su sangre a nosotros nos da la libertad. Por eso aquí dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, le decía Pablo a los de Filipos, diciendo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. A su nombre, hermano. De no darle chance de oportunidad al diablo. Nuestra fe está en Dios, no podemos servir a dos señores. Nuestra fe está en Dios, sirvámosle a Dios. No podemos tener un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas del mundo. Tenemos que estar firmes en lo que hemos creído. A su nombre, hermano. De ahí nadie nos puede mover a usted de ahí. Usted cree en Dios, cree en Cristo, usted está obedeciendo al Señor, nadie lo puede mover. Únicamente el que se puede mover es usted mismo, que se deje seducir por el mal y tome la decisión de tomar algo que no está en la Biblia. A su nombre, hermano. Tenemos que servir al Señor en todo lo que aquí está escrito. Y Pablo le dice a la iglesia de los filipenses que él está contento porque ellos, aunque él no estuviera ahí, estaban siguiendo sus reglas, su enseñanza, su doctrina. Amén, hermano. Entonces nosotros seguimos la doctrina de Cristo, seguimos la doctrina del Señor. Amén, hermano. Y vamos a llegar hasta la cima. La Biblia dice que Cristo dijo que sería predicado su evangelio por todo el mundo, hasta los confines de la tierra, para testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin. Y eso ya se cumplió. Ya el evangelio ya se ha conocido por todo el planeta Tierra. Por todo el planeta Tierra. Por lo tanto, quiere decir que Cristo puede venir en cualquier momento. Aquí, así como comenzó pequeñito, creció, así hizo su trabajo aquí. Dice la palabra que Cristo vino a dar a conocer al Padre Celestial y a él que había enviado. En el capítulo 17 de San Juan, Cristo habla de su servicio que Dios le dio a él como padre y él como hijo obediente. Leamos 1, 2, 3 textos nada más. Ahí dice el texto, el capítulo 17 de San Juan. En el principio, cómo habla Cristo de que vino a darnos a conocer a nosotros al Padre y para que permanezcamos en la palabra. Dice capítulo 17, verso 1 al verso 4. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dice la palabra, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Verso 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, dijo Cristo al Padre, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, dice Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, dice, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Hermano, todo este capítulo 17 es una oración divina que hizo Jesucristo por sus discípulos y testifica todo lo que hizo por ellos y ellos con él también, y testifica aquí que hoy somos nosotros usados también. Dice aquí en el verso 14, y por ellos yo me santifico, dice Cristo, por los que él le predicó y los discipuló, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí ya entramos nosotros en acción también. A su nombre, hermano.
que desde Jesucristo, Él discipuló, Él preparó, Él envió y se fue al cielo. Pero los discípulos comenzaron la gran comisión. A su nombre, hermano. Comenzaron la gran comisión desde Jerusalén, Judea, todo, y se fue expandiendo. Ahora todo el planeta Tierra está lleno de discípulos de Cristo. Ahora a nosotros nos toca hacer discípulos a otros. A su nombre, hermano. Porque él dijo que Él volvería. Aquí dice en el capítulo 14, cuando ya estaba para irse Jesucristo, les deja una gran responsabilidad a sus discípulos, diciéndoles así: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Él les doctrinó, Él les enseñó el reino de los cielos, Él los preparó y Él se fue. Y ellos salieron a predicar. A su nombre, hermano. Y pasaron duras cosas. Muchos fueron crucificados, muchos fueron muertos, decapitados, pero el evangelio siguió caminando hasta hoy. A su nombre, hermano. El evangelio siguió caminando hasta hoy, y el cumplimiento de la palabra, todas las profecías que habían en el Antiguo Testamento de Jesucristo que vendría a salvarnos del pecado y la muerte, se cumplieron. Cristo vino y cumplió la parte de Él. Él se fue, alabado sea el Señor, y la parte que falta ahora, el cumplimiento de que Cristo venga y levante la iglesia. A su nombre, hermano. Y que no está muy lejos, que tal vez nos toca a nosotros ver. Y no nos toca saber el día ni la hora, porque para Dios un día son como 1000 años, o 1000 años como un día. Entonces en el tiempo de Dios no sabemos, pero tenemos que estar preparados como que ya mañana viene. A su nombre, hermano. Y pues es lo que Dios me dio para que diera hoy, a que preparemos nuestras vidas. Que preparemos nuestra vida, que así como Cristo desde pequeño se dedicó a la enseñanza, se dedicó a la preparación, se dedicó al servicio del Señor, cada uno de nosotros, dice Marcos 10, verso 41, cada uno de nosotros tiene un gran privilegio de parte de Dios para servirle. Dice aquí en capítulo 10, verso 45, Cristo dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para servir, sino porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora nos toca a nosotros. A su nombre, hermano. ¿Cuándo me está escuchando? El verdadero cristiano, nosotros que estamos aquí, somos los verdaderos cristianos que estamos aquí al servicio del Señor. Cristo hizo maravillas. Cristo se dedicó a hacer bienes desde que comenzó su ministerio. Y aquí dice la palabra del Señor, dice que Él dijo: y el que de vosotros quiera ser primero será el siervo de todos. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y sus discípulos dieron su vida por rescate de muchos. Muchos de sus discípulos murieron, y muchos están muriendo todavía. Hay varios países donde a los cristianos los matan. Hermanos, nosotros que estamos aquí en un lugar, país libre, tenemos la gran oportunidad de servir como Cristo sirvió. A su nombre, hermano. ¿Cuándo me está escuchando, hermano? Tenemos la gran oportunidad de servir, la gran oportunidad de testificar a diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos todo canto, no es nuestro, para hablarle a la gente y servir como Cristo servía. Cristo iba por los pueblos, las ciudades, las aldeas, por los campos, por todos lugares, haciendo bienes, predicando el evangelio,
predicando el evangelio, con sus apóstoles, con sus discípulos, hermano. Y aquí este es un rey humilde, que nació humilde, nació en un pesebre, dice la Escritura que él no tuvo dónde nacer. En Lucas capítulo 2:7, Lucas 2:7 dice que ahí fue donde nació Jesucristo en una forma humilde, y es un ejemplo para nosotros, hermano, que la humildad debe caminar también en nosotros. Dice aquí que María dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces la parte nuestra, hermano, en la forma de vivir, la forma de vivir que imitemos, si Él era el dueño del universo, el creador de todo lo que existía, vino y nació en un pesebre, creció en un pesebre, caminó con gente pobre, vivió con gente pobre, pero en lo espiritual era rico porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. A su nombre, hermanos. Él es, alabado sea el Señor. Él es, dice aquí la palabra del Señor en Juan 1:29, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya se me está acabando mi tiempo. Juan 1:29, cuando Juan el Bautista lo vio, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el que puede quitar nuestro pecado? Jesucristo. Jesús es el que puede quitar nuestros pecados, hermanos. Jesús es el que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Alfa y el Omega. Él es el que la resurrección y la vida. Él es el Todopoderoso. Él es el gran yo soy. Alabado sea el Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Ya se cumplió el tiempo de que debemos de terminar este estudio. Y falta un poquito, 2, 3 cosas que explicar, pero vamos a respetar el tiempo que está puesto. Hermanos, sabemos que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén, hermanos. Póngase de pie, oremos al Señor y démosle gracias por lo que Él ha hecho. Démosle gracias porque Él lo que hizo ya por nosotros. Y vamos a darle gracias al Señor por lo que va a hacer, que nos encuentre dignos, que si esta noche viene por su iglesia, nos encuentre dignos de que seamos arrebatados al cielo con Él. Hermano, que si es mañana, es cuando Dios quiera, también individualmente nos puede llevar. Que estemos preparados, hermano, en todo momento, en toda hora, que no tengamos nada de qué avergonzarnos delante del Señor. Padre Santo, yo te doy gracias por esta enseñanza, que tú eres nuestro ejemplo desde tu niñez hasta tu madurez, Señor, hasta tu cumplimiento de tu servicio, Señor, como el sacerdote nuestro aquí en la tierra, Padre Santo, el Salvador, eterno Dios, que eres para nosotros el gran yo soy para nosotros, Padre Santo. Hoy en este día, Señor, bendice a los que estamos aquí presentes, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que cada uno de ellos pueda engrandecer su fe en usted, Señor Jesucristo, que usted es el que vino, Señor, el cual dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, que usted es el que Dios envió para salvarnos, no para condenarnos, sino para dar su vida en rescate por nosotros, Padre Santo, Señor. Le damos gracias en este día, Señor, porque usted es maravilloso con nosotros. Usted ha prometido cuando se fue al cielo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y en eso creemos, Padre Santo, que al dormir no dormimos solos, que usted duerme con nosotros, que al despertar se despierta con nosotros, camina con nosotros en el trabajar, en donde quiera que estamos. Usted nos cuida y nos guarda, nos protege, Señor. Le damos gracias porque usted es nuestro sanador y salvador eterno, Padre Santo, Señor. Y en este día entregamos nuestra vida en sus manos, Padre Santo, para que nos libre de peligros, que nos libre de accidentes, que nos libre de enfermedades, que nos libre de tentaciones, que nos libre de pecado, Padre Santo, Señor, que nos libre de todo, Padre. En usted ponemos
nuestra confianza en usted, ponemos nuestra vida, Padre Santo, que usted tiene cuidado de nosotros, Padre Santo. Gracias por este momento, Espíritu Santo, Señor, ayúdanos, Señor, a vencer toda oposición que venga contra nosotros, Padre Santo, que caminemos en la obediencia, en la fe de nuestro Dios Todopoderoso, el cual ha puesto en nosotros, Señor, para que le seamos fieles hasta la muerte, Padre Santo, Señor, para recibir esa corona de vida, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret nos vamos a ir de este lugar, pero no es su presencia, Padre Santo, porque su presencia caminará con nosotros, su presencia irá con nosotros, Señor. Su presencia, Señor, nos llevará al reino de los cielos, Padre Santo, porque hemos confiado en usted, Padre Santo. No es nuestra propia prudencia, Señor, sino confiamos en su palabra y en la obediencia a su palabra, en la fe en su palabra, Padre Santo. Las promesas de su palabra, Padre Santo, las hacemos nuestras, Padre Santo, en este día, para que el día de mañana estemos preparados en cualquier hora, Señor, que usted quiera llamarnos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hermano, les felicito por haber venido en este día, y el domingo nos vemos, primero Dios, aquí a las 10 de la mañana. Saludos uno a los otros en amor de Cristo, hermano, y así seguimos en nuestra fe. Gracias al joven por haber venido. Dios le bendiga.